empresas de fachada. Según lo que puedo interpretar acerca de este punto del iceberg, se refiere a las empresas que utilizan sus acciones para encubrir actividades ilegales como el lavado de dinero, la distribución de drogas o malversación de fondos públicos, tales como los casos de RSS Internacional S.A., la cual estaba a manos de Sergio Denis Sierra. Nocle S.A., la cual era propiedad del ya antes mencionado ESA, la cual era administrada secretamente por el antiguo gobernador Rodolfo Fredman, y de la agrupación PSS con el lavado de dinero recibido por diversas empresas anónimas. Asaltos, asesinatos y crimen. Desde siempre, Paraguay ha sido uno de los países con más crímenes y asaltos en Sudamérica, pero estos últimos tiempos fueron aumentando exponencialmente hasta el punto de llegar en el año 2020 a 481 víctimas de homicidio doloso en el país, lo que deja un promedio de 40 crímenes al mes y 1,32 asesinatos por día. Sin embargo, a pesar del impacto, hubo una disminución del 13,18% de casos con respecto al año anterior. En 2021, los asesinatos aumentaron a 525 y en 2022 los datos mostraron 462 muertes por homicidios. En cuanto a los asaltos, se observó que en el año 2020, las denuncias por robo fueron de 38.409, y en el año 2021, se presentaron 21.515 denuncias. Además, el promedio de denuncias en el 2021 es de 127 casos por día, mientras que la media general del 2020 fue de 105 hechos diarios, y la del 2019 fue de 131 robos y hurtos por día. Mientras que en todo el 2022, según informe de gestión de la Policía Nacional, único dato abierto de la institución, se declaran 5.381 denuncias, con 2.755 por hurto agravado, 2.160 de robo en la vía pública y 466 por robo en establecimiento. En los primeros meses del año 2023, más de 19.000 denuncias por robos y hurtos se registraron, mostrando la gran inseguridad de las calles paraguayas. Penitenciaría de Tacumbú. La Penitenciaría Nacional de Tacumbú, también conocido como Penal de Tacumbú, es una prisión del Ministerio de Justicia del Paraguay, localizado en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Asunción. Es el mayor centro penitenciario del país, y uno de los más peligrosos del mundo. El penal cuenta con más de 3.000 internos, contando así con una superpoblación. Ahora, refiriéndonos a los sucesos allí acontecidos, podemos encontrar caso del motín que se produjo en esta penitenciaría el 16 de febrero de 2021, la cual dejó al menos 6 muertos entre la población penal, informó el fiscal que ingresó al edificio luego de la liberación de los 18 guardias tomados como rehenes por un grupo de presos. El motín comenzó por el intento de traslado de un interno crítico dentro del penal, además de la negativa de los presos a la requisa de sus celdas, en donde se presume que poseían drogas, dinero y armas. Contundente, cuchillo y hasta ahí unos armas de fuego que tenían. No hay rehenes, no hay rehenes, no hay rehenes. Sí, se le atajó a varios funcionarios para que la policía no nos haga más daño como nos hicieron hoy a la mañana. Sácase un robo, roban. Heridos no hay ninguno. La cárcel está en amotinamiento, la cárcel no es sección, la cárcel completa es. Que venga la ministra Cecilia Pérez de inmediatamente y nos dé su palabra de que nos vamos a tener. No hay ningún inconveniente. Primer marzo paraguayo. El marzo paraguayo fue una crisis política acaecida en Paraguay, hacia finales de marzo del año 1999, por causa del asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña supuestamente por parte de un comando paramilitar, el 23 de marzo de 1999. De este hecho la oposición responsabilizó inicialmente al presidente de ese momento, Raúl Cupas Grau, y también al exgeneral y hombre fuerte de la política paraguaya de ese entonces, Lino Oviedo, como autores intelectuales. Fue el mayor crimen político de la entonces reciente era democrática, que provocó una de las manifestaciones más grandes de la historia del país, apenas a 10 años de la caída de la dictadura de casi 35 años de Alfredo Stroessner, hecho que hizo tambalear enormemente la reciente apertura democrática en el Paraguay. El magnicidio de Argaña provocó una serie de manifestaciones de opositores y adherentes a Oviedo y al gobierno de Cubas. Coincidentemente también se sumaron integrantes de la marcha campesina, quienes se encontraban en Asunción.
Se calcula que más de 10.000 personas se manifestaron en las plazas ubicadas frente al entonces Congreso Nacional, en Asunción del Paraguay. Posteriormente, se desembocó en una masacre en la que murieron 8 manifestantes, la mayoría contrarios al gobierno de ese momento, y hubo más de 700 heridos de diversa gravedad, de los cuales 92 de ellos fueron heridos por armas de fuego, lo cual condujo a la renuncia del presidente Cubas, quien apenas llevaba 7 meses en el poder. Debido a la renuncia del presidente Raúl Cubas, y al asesinato del vicepresidente Luis María Algaña, asume como presidente de la República el entonces presidente del Congreso, Luis Ángel González Macchi. Segundo marzo paraguayo. La crisis política en Paraguay de 2017, conocida popularmente como Segundo Marzo Paraguayo o Marzo Paraguayo de Cartes, fue una serie de protestas iniciadas en Paraguay el 31 de marzo de 2017, durante las cuales manifestantes incendiaron el edificio del Congreso de Paraguay. Las manifestaciones ocurrieron en respuesta a una enmienda constitucional que permitiría al presidente de Paraguay Horacio Cartes postularse a la reelección presidencial, un movimiento descrito por la oposición como un golpe de Estado. Un manifestante fue muerto en la capital de Paraguay, Asunción, luego de recibir un disparo de escopeta por parte de la policía. Varios manifestantes, políticos y periodistas, así como la policía, fueron reportados heridos, incluyendo un diputado de la Cámara Baja que tuvo que someterse a una cirugía después de ser herido por balas de goma. El 17 de abril, el presidente Cartes anunció que renunciaba a cualquier posible candidatura para un segundo mandato presidencial. El 26 de abril, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó el proyecto de enmienda constitucional de reelección presidencial. El saldo de este acontecimiento fue de un muerto, 31 heridos y 2.112 detenidos. Tercer marzo paraguayo. Las protestas en Paraguay de 2021, popularmente denominado como el Marzo Paraguayo de 2021, o Tercer Marzo Paraguayo, han sido una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional desencadenados tras el colapso sanitario del sistema público por la pandemia de COVID-19 en Paraguay, debido a la falta de inversión suficiente en salud, la crisis económica reinante, y reiteradas denuncias por corrupción hacia miembros del gobierno nacional. Estas comenzaron el 5 de marzo de 2021. Como consecuencia inmediata de esta crisis interna denominada Estoy para el Marzo Paraguay 2021, el presidente de la República Mario Abdo Benítez decidió, el día 6 de marzo, remover del cargo al ministro de Educación, Eduardo Peta, al jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor y a la ministra de la Mujer, Nilda Romero. Un día antes, el 5 de marzo, renunció al cargo de ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En los días siguientes, se darían más cambios dentro de los ministerios. Las protestas se concentraron en las calles de la capital del país, y otros puntos del interior entre el 5 y el 26 de marzo de 2021, fecha en que empezó a regir la cuarentena de Semana Santa para frenar la expansión de la COVID-19. En aquellos días, se reportó un muerto, decenas de heridos, decenas de locales comerciales, vehículos, edificios saqueados y dañados en inmediaciones al centro de Asunción, así como más de 100 detenidos en varios puntos del país. Sin embargo, las protestas se volvieron mayormente virtuales, a través de las redes sociales. También se han realizado protestas aisladas después de la fecha mencionada, por varios sectores. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner Matiauda fue un militar, político y dictador paraguayo nacido en Encarnación, departamento de Itapúa, Paraguay el 3 de noviembre de 1912, que lideró su país como presidente de la República bajo un gobierno de facto desde el 15 de agosto de 1954 hasta que un golpe de estado militar lo derrocó el 3 de febrero de 1989. Su gobierno autoritario de casi 35 años de duración, recibe la denominación de estronismo, fue el más largo período en que una sola persona ha detentado la jefatura de Estado y gobierno de un país sudamericano continuamente, y el segundo de América Latina después de Fidel Castro. Con una destacada carrera militar, habiendo participado en la Guerra del Chaco contra Bolivia, iniciado en 1932 y acabado en 1935, y la Guerra Civil Paraguaya
Paraguaya de 1947, y siendo miembro del Partido Colorado, desde 1951, encabezó un golpe de estado que depuso al presidente de la República Federico Chávez, y tras una breve presidencia provisional de Tomás Romero Pereira, Stroessner resultó elegido sin oposición en las elecciones generales del 11 de julio de 1954, para completar el período de Chávez. Sería reelegido 7 veces como presidente, primero sin oposición en un régimen de partido único y luego mediante elecciones fraudulentas. Durante su sangrienta dictadura, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, torturas y desaparición forzada. Su gobierno colaboró con los demás gobiernos de facto dictatoriales de América del Sur en el Plan Cóndor en la década de los 70s, instigado por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, viéndose esto documentado en los archivos del terror, descubiertos en 1992. A finales de la década de los 80s, Stroessner, con una economía estancada y enfrentando una creciente oposición externa luego de que todas las dictaduras vecinas colapsaran, comenzó también a sufrir una lucha interna por su sucesión. El 3 de febrero de 1989 fue derrocado por un golpe de estado liderado por el general de división Andrés Rodríguez Pedotti, su consuegro, hombre de mayor confianza y hasta entonces mano derecha. Fue enviado al exilio el 5 de febrero de 1989 en la ciudad de Brasilia en Brasil, donde pasaría sus últimos 17 años de vida hasta que finalmente falleció el 16 de agosto del 2006 por complicaciones con una neumonía. Sin duda alguna, el régimen de Stroessner marcó a varias generaciones, algunas de las cuales aún lo siguen idolatrando e incluso festejan todavía la fecha de su natalicio, el 3 de noviembre. Algunos lo consideran como un verdadero presidente que legó al Paraguay obras de bien común, mientras que otros lo consideran el culpable de la debilidad en las instituciones del Estado debido a la corrupción vivida en aquellos años. Lino Oviedo. Lino César Oviedo Silva, nacido en Juan de Mena, Cordillera el 23 de septiembre de 1943, fue un general de división y político paraguayo, que sirvió como comandante del ejército paraguayo desde 1993 hasta su arresto, el 22 de abril de 1996, cuando fue acusado de intentar un golpe de estado al entonces presidente de su país, Juan Carlos Wasmosy. Posteriormente, estuvo varios años en el exilio, y luego encarcelado en el país entre 1997 y 1998, y del 2004 al 2007 en su regreso a Paraguay. A la edad de 14 años, Oviedo fue transferido a una escuela militar, donde se fue para servir en el ejército. Parte de su carrera militar la hizo en Alemania. Oviedo sirvió como instructor de tiro y tanques, y propuso la creación de un sistema de inteligencia nacional en el país. Finalmente se convirtió en un ayudante cercano del general Andrés Rodríguez, Oviedo coronel en aquel entonces, quien lo ayudó en el golpe de estado en Paraguay de 1989. En mayo de 1989 fue promovido a general de brigada y en mayo de 1992 a general de división. En ese periodo de tiempo ejerció, primeramente el cargo de la jefatura de la primera división de caballería y, luego, la del primer cuerpo de ejército, cargo que desempeñó hasta agosto de 1993, año en que pasó a convertirse en comandante del ejército. Ahora, avanzando más al futuro, cuando el presidente Juan Carlos Wasmosy le comunicó su pase a retiro en abril de 1996, Oviedo se negó y amenazó con un golpe de estado. Después de días de tensión, Wasmosy le ofreció el Ministerio de Defensa, pero cuando Oviedo fue al Palacio Presidencial a prestar juramento, vestido con ropa de civil, el presidente, respaldado por manifestaciones populares quienes consideraron un atropello a la democracia, Wasmosy le retiró la oferta. Oviedo fue encarcelado hasta agosto de 1996, cuando fue puesto en libertad y decidió entrar en la política. Expulsado del ejército, se concentró en ganar la candidatura para presidente de la República por el Partido Colorado para las elecciones presidenciales de 1998, y tuvo éxito al presentar una plataforma populista a través de sus grandes habilidades retóricas. En 1997, mientras lideraba las encuestas, finalmente fue apresado y condenado a 10 años de prisión por su motín militar de 1996.
Su compañero de fórmula, Raúl Cubas Grau, continuó la campaña y finalmente ganó las elecciones, en gran parte basándose en la promesa de liberar a Oviedo, lo que de hecho hizo días después de asumir el cargo, a pesar de la protesta de la Corte Suprema de Paraguay y de los líderes de la oposición. En marzo de 1999, el vicepresidente Luis María Argaña, un enemigo político clave tanto de Oviedo como del presidente Cubas, fue asesinado. En medio de disturbios y agitación política conocida como Marzo Paraguayo, Cubas renunció, y Oviedo por ende, huyó al exilio, primero en Argentina y luego en Brasil. Ahora, durante el lapso en el que el paradero de Oviedo fue desconocido, se dio el fallido intento de golpe de Estado del 18 de mayo de 2000 en Paraguay, organizado por militares simpatizantes de Oviedo. Negó su vinculación con dicho intento de golpe de Estado, pero el gobierno de Luis Ángel González Macchi lo responsabilizó de tales hechos. Posteriormente, Lino Oviedo sería detenido y procesado en Brasil el 12 de junio del 2000. Mediante un proceso judicial, Oviedo obtuvo el asilo oficialmente. A partir de ahí, Oviedo inicia una intensa actividad política que provocaría graves incidentes en Paraguay, cuando el 12 de julio de 2002, obliga al entonces presidente González Macchi a declarar el estado de sitio. Esto obligó al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva a exigir explicaciones a Oviedo, a la vez que se le prohibió realizar actividad política alguna. Sin embargo, desafió la prohibición. Aunque finalmente, el 28 de junio de 2004, Oviedo retornó al Paraguay para enfrentar cargos de homicidio y sublevación. Inmediatamente detenido por la policía, fue trasladado a la prisión militar en Viñascue, localizada a una corta distancia de Asunción. Retornó a Paraguay y se entregó a las autoridades para cumplir su condena de 10 años por el intento de golpe de Estado contra el expresidente Juan Carlos Wasmosy, y por otros delitos supuestamente cometidos, siendo posteriormente desvinculado de varias causas. El 23 de julio de 2007, luego de un incidentado proceso, Oviedo logra que un recurso de habeas corpus reparador sea admitido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, logrando su libertad provisional en el proceso por el magnicidio de Argaña. El 31 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay admite el habeas corpus reparador presentado por Oviedo, logrando su libertad provisional en el proceso por la masacre del Marzo Paraguayo. Y, luego de múltiples procesos judiciales y penales, Lino Oviedo finalmente fue absuelto de todos los cargos de los que era acusado. Aunque, una tragedia no tardaría en llegar, puesto que en la noche del 2 de febrero de 2013, Oviedo partió de Concepción a las 21 horas rumbo a Asunción. La aeronave, un helicóptero Robinson R-44, habría caído alrededor de las 22 horas del sábado 2 de febrero, durante el retorno de la comitiva desde Concepción, donde el presidenciable realizó un motín político. A las 23 horas se declaró la desaparición de la aeronave, ya que perdió contacto con la torre de control del aeropuerto Silvio Pettirossi. El servicio de búsqueda y rescate había partido a las 6:30 horas de Asunción rumbo a la región en busca del helicóptero, en el cual viajaban Lino César Oviedo, su guardaespaldas Denis Galeano y el piloto Ramón Aurelio Pico del Mas. La aeronave fue localizada en la estancia La Mocha, en Presidente Hayes en el Chaco paraguayo. Junto al vehículo aéreo totalmente incendiado se encontraron los cuerpos de los 3 tripulantes fallecidos, según reportaron integrantes del equipo del Servicio de Búsqueda y Rescate, SAR. Las causas del accidente están asociadas aparentemente a que el piloto del helicóptero perdió el control debido a los fuertes vientos producto de una tormenta que se encontraban atravesando. Sin embargo, sus familiares sostienen que hubiera sido producto de un atentado.